¿Cómo les va? Ya conocen nuestras entrevistas y esta es la segunda ocasión que vamos a hablar con Ninfa Alvarenga, a quien agradecemos la predisposición que tiene para con nosotros. Y este segundo reportaje tiene ya otro marco, porque ya hay definiciones en el espacio libertario acá en la provincia de Misiones. Bueno, ante todo, un saludo inicial. ¿Cómo estás, Ninfa? ¿Cómo te va tratando este comienzo ya del fragor de la campaña, digamos, para empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es el fragor, realmente lo definiste bien, porque es una cosa que no pensé que iba a ser tan violenta, así de estar todo el tiempo ocupada, yendo, corriendo, viniendo, hablando con un montón de gente que, aparte vos decís, ¿cómo consiguieron mi número? Pero bueno, es lo que pasa, digamos, cuando uno asume un desafío como este, ¿no? Bien. Que pensamos que no iba a ser tan rimbombante, pero aparentemente sí, tuvo como mucha repercusión. Sí, de pronto la figura de Milei a nivel nacional empezó a tallar fuerte y a ser, digamos, congregante sobre todos aquellos seres humanos que no encontraban un espacio de realización en su pensamiento político, en su sentimiento de la actualidad nacional o de la provincia o el municipio. Y bueno, y encontró a lo mejor un mensaje diferenciado, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que los que se separaron de la gente fueron los políticos. Ah, bien. Los que viven en una burbuja, hablándose entre ellos todo el tiempo, peleando por cosas que a nosotros no nos importan, son los políticos. Lo vemos en las discusiones de la Cámara, sí, en las leyes que persiguen. O sea, que nosotros miramos así y decimos, pero nosotros somos los convidados de piedra acá. Sí, nos chiflan cada vez que hay que poner la boletita. Están en otro juego. Fíjate, Ninfa, que en las últimas horas, hablando, por ejemplo, de la oposición más importante, que hoy la tiene Juntos por el Cambio, había que tratar una ley importante, que es la ley de alcohol cero, porque a raíz del alcoholismo en las rutas muere mucha gente. Sí. Pero están en otra, como decís vos. Sí. Ya no se fijan en los intereses de las personas o los asuntos urgentes o importantes, y van a la pugna a ver si le ponen el pie al otro y lo hacen caer. Si zafan de sus causas penales. O sea, han perdido el cauce de la entidad que significa servir al ciudadano. A través del Congreso Nacional. Sí, señor, así es. Entonces eso es lo que la gente ve con asombro. Siéntense, debatan, digan que no les gusta, que repudian o que aceptan, lo que sea, pero siéntense a trabajar. Claro. Porque para eso los votaron. Pero a trabajar por las cosas que le interesan a la gente. Está bien, el debate en el Congreso. Hay una separación total. Ellos viven en un planeta diferente, con sus privilegios, con sus sueldazos, porque gana un diputado nacional gana más de 700.000 pesos, y eso lo sabemos gracias a Javier Milei. Al poner el sorteo de la dieta pública, por eso también lo combaten tanto y le hacen tantas operaciones, ¿no? Ahí estamos viendo cómo mes tras mes el sueldo de ellos sí aumenta. Y los sueldos de la gente común y cada corriente. vez están siendo más magros y están siendo carcomidos por la inflación. Pero de hecho, bueno, a mí no me asombra que un diputado, un senador ganen bien. Son en la medida que cumplan con las funciones, por supuesto. Deben ganar bien. De todas maneras, esos sueldos no justifican el nivel de vida que tienen. Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque ya se sabe que el trasfondo de la política conlleva los lobbies empresariales, conlleva una serie de datos que todo el mundo conoce, o por lo menos quienes están insertos en el lenguaje diario de la política. Bueno, yendo de nuevo al cauce de los libertarios acá en Misiones, acabas de llegar de Buenos Aires. Allí hubo un importante cónclave de todos aquellos que llevan la figura de Milei en todo el país. Contame qué pasó. Bueno, me llama el armador nacional, me dice, bueno, Ninfa, vos sos la referente de Misiones, necesito que vengas con tu grupo, con los dirigentes que tenés alrededor, porque vamos a hacer un encuentro de dirigentes territoriales de todo el país, y vos venís por Misiones. Así que bueno, me preparé, fui con algunos chicos que trabajan conmigo activamente todo el tiempo, organizando, preparando las cosas. Y allí nos encontramos con todos los liberales que yo conozco de hace rato ya, que siempre voy y vengo y tengo contactos con ellos,
nos sacamos fotos, fue un evento donde tuvimos un almuerzo. La kermés liberal, digamos. La kermés liberal, tal cual, que organizó Karina Milei. O sea, Karina organiza eventos hermosos y aparte había muy rica comida también, así, pero eran sandwichitos y cuestiones así, pero todo muy cuidado y nos fuimos muy bien atendidos porque había gente de todas las provincias, de Jujuy, de Salta, de todos lados. Primera impresión, eso de la gente de todo el país. Sí. ¿Qué sacaste como una línea de, digamos, común respecto de lo que piensa y siente la gente de Milei, como se dice, Sí. en el país? ¿Qué los unifica? ¿Cuál es ¿Qué el nos sentido? unifica? ¿Cuál es el sentido común que has encontrado entre todos? Nos unifica el deseo de que la Argentina sea transformada y para eso nosotros necesitamos que Javier Milei sea presidente. Entonces todos estamos haciendo el esfuerzo que podemos porque a nosotros nadie nos paga nada, no es que nos pagan los viajes los folletos que nosotros hacemos, los tenemos que ver de cómo nos financiamos, a ver cómo juntamos la plata, o sea, así trabajamos. ¿A quién le pedimos una ayuda? Porque así estamos moviéndonos. No tenemos ese financiamiento infinito que tienen otras fuerzas políticas que ya han pasado por el poder o que están en el poder. Pero es bien, y bueno, sí. y eso que me decías, ¿no es cierto? O sea, acá nosotros vamos detrás de las ideas de la libertad porque queremos libertad económica, libertad individual, libertad para transaccionar entre nosotros sin que el Estado esté interviniendo permanentemente para ver qué arranca de la transacción de un libre mercado que tendría que funcionar. Acá no funciona el libre mercado, acá todo está intervenido por el Estado. El Estado se tiene que empezar a retirar de todos lados para permitir que haya un crecimiento económico, porque cuanto más grande es el Estado, es menor el crecimiento económico, y eso está comprobado con datos empíricos, digamos. O sea, para que más o menos un Estado pueda empezar a crecer, el tamaño del Estado máximo tiene que ser 20-25%. Nosotros tenemos como el 50% del PBI del tamaño del Estado. Es eso lo que tiene que empezar a retroceder. Y no estamos hablando de los empleados públicos que están trabajando de eso y tampoco tienen unos sueldos esplendorosos. O sea, cada vez los sueldos se achican también porque siguen metiendo gente. Entonces no puede haber... Pero también hay una condición inflacionaria galopante. Además, pero ese es un impuesto encubierto del que tienen la culpa los políticos, porque los políticos siguen emitiendo, porque la inflación es en todo lugar un fenómeno monetario, siempre y en todo lugar. Donde la cantidad de dinero crece sin control y los bienes siempre son los mismos. O sea, nosotros no tenemos productividad, por lo cual suben los precios de esos bienes. Entonces, quiero volver sobre parte de lo que venías diciendo, sí, que es cómo ustedes estructuran, en este caso, el espacio proselitista, que en Misiones está ahora en vivo, ¿no? Digo, por lo ardiente de la situación. Sí. Cuando algo está emergiendo, cuando algo que puede llegar a tener buen semblante electoral, aparecen los empresarios, aparecen los financistas. ¿Te pasó eso? Hay mucha gente que viene y digamos, amaga y después desaparece. Tampoco nosotros esperamos que vengan con valijas y millones, o sea, nosotros por ahí necesitamos cosas prácticas, necesitamos poder hacer 100.000 folletos, necesitamos tantos banners, eso necesitamos. Nosotros no vinimos a esto, a enriquecernos y a ver qué podemos sacar para nosotros y pararnos después de esta campaña. No, nosotros queremos que ingresen nuestros concejales, que ingresen nuestros diputados. Es más, yo estoy encabezando esta campaña por esa razón, no tanto por la razón de decir, no, yo voy a ser gobernadora. Ojalá, si se puede, y bueno, yo creo que estoy preparada para formar equipos, para hacer lo que tenga que hacer y tomar las decisiones que tenga que tomar. Por supuesto, necesito que Javier Milei sea presidente, porque si no, es muy difícil llevar adelante estas reformas liberales que queremos llevar adelante. Bueno, estas personas por ahí se acercan, pero tampoco son generosas, digamos, a la hora de realmente colaborar. Todos dicen que quieren un cambio y todo eso, pero les cuesta bastante salir de ese molde de la política en donde, ¿qué hay para mí? O sea, ¿cuánta plata hay para la militancia? Claro, quiere la devolución a posteriori. No solo a posteriori, en el momento, como si ¿sí? nosotros, claro, como si nosotros, yo te cuento, ¿no?
Yo digo, tanto Javier como acá en la provincia. Estamos hablando de Misiones. Sí, bueno, pero tanto Javier como acá en la provincia, yo todo el tiempo, mi grupo político son taxistas, amas de casa, productores de yerba, de Andresito, que te cuentan los problemas que están pasando. O sea, yo realmente veo que yo tengo contacto con las cosas cotidianas de las personas. Yo también soy una persona común, que tuve nada más que el coraje de por ahí ponerme adelante y poder organizar todo esto y decir, bueno, vamos para allá, vamos a hacerlo, vamos a poder competir. Y sin embargo, todo el resto de los políticos viven con su burbuja de funcionarios alrededor, en otra sintonía absolutamente también diferente. También el mundo empresarial, El mundo empresarial va al Estado. Claro. O sea, en vez de ponerse firme, armar quizás un sindicato, lo que sea que quieran armar, digamos, una asociación. Cámara, si en el caso. Una cámara donde ellos también peleen políticamente por la libertad económica. Pero es más fácil ir al Estado y decirle, subsidiame tal cosa. Tratar de salvarse a ellos mismos y que el resto reviente. O sea, pero eso sin pasa. embargo, sabrás que Misiones, las cámaras empresariales, aquellas que son la conjunción de, digamos, de distintos sectores, siempre están infiltradas por el gobierno de turno. Sí, sí. Y responden... Pero también se dejan infiltrar. Ah, sí. Sí. O sea, eso no es inocente, digamos, no es que el gobierno solo tiene la culpa. También hay otro que permite eso. Porque si uno tiene la convicción y va hacia adelante, no tiene que dejarse infiltrar. O sea, tiene que ver cómo sigue luchando de la manera que sea, si realmente nosotros queremos otro país o si no queremos ser Venezuela. Bueno, yo hablo de Misiones, me importa mucho empezar, porque me focalizo en que uno tiene que pintar su aldea, tiene que solucionar los primeros problemas al lado de uno, si quiere después expandirse, porque si tiene la casa propia desordenada, ¿qué va a poder solucionar el resto? Pero va a ser muy difícil si tenemos gobiernos socialistas que tengamos una Misiones liberal, por ejemplo. Pongamos la hipótesis, Milei no sale, pero vos tenés la suerte de encontrar, a lo mejor, conseguir, digo, una plataforma, un plafón estructural de concejales, algún diputado. Bueno, eso va a significar que vas a tener que navegar en aguas turbulentas por el esquema provincial, digo, que obviamente está todo, ya lo dije, en la suma del poder público, y vas a tener que crecer en esas contrariedades o en esas, digamos, corrientes en contra. ¿Sabés cómo se crece? Siendo honesto y siguiendo las convicciones de uno y no entregando las banderas. Sí, así se crece. Cuando Javier llegó al Congreso, dijeron, ¿qué va a hacer un solo diputado en el Congreso? Los dio vuelta a todos, a toda la política argentina la dio vuelta. Se corrió el eje del debate hacia otras cuestiones. Tuvieron que salir a hablar como si fueran liberales. Por ejemplo, gente que sabemos que no es liberal, que tiene otras ideas. A seguir la corriente. No solo a seguir la corriente, para evitar seguir perdiendo votantes, porque de repente la gente se está despertando y está diciendo, estos están en connivencia, pero no de ahora, desde hace muchos años. Le votan las leyes que a nosotros nos rompen la cabeza. Después en la televisión, ay no, porque nosotros somos los buenos, ustedes los malos, pero en realidad después salen de ahí, se dan la mano y empiezan a hacer los acuerdos y los tratos. En ese encuentro que tuviste en Buenos Aires, obviamente con otros colegas de la misma línea de pensamiento, llegaron a tratar esto que acabas de mencionar, los liberales, o en este caso, los libertarios de repente, porque escucho... por ejemplo, a Patricia Bullrich, que está en otro espacio, decir, y podría ser, y medio como que se están volcando, inclusive los discursos se han hecho con alguna particularidad, con algún estilo Milei, digamos. Sí, claro. Ahora todos son como más... Pero hablaron ese tema. ¿Qué harían en ese caso? Nosotros estábamos en grupo, saludándonos entre todos los conocidos, que nos conocemos por Twitter, por Facebook. A muchos los conozco personalmente, de los viajes que yo he tenido a Buenos Aires. Sí. Y sí, pero nosotros siempre estamos en un continuo debate de estas cuestiones. Por eso también somos... Porque es otro modo de infiltración, digo. Claro, sí, pero no somos tan inocentes. Es decir, nos dimos cuenta... también de que esa gente no abandona su espacio, no es que dice, sí, ¿sabes qué? Vamos a armar un espacio diferente, nos vamos a sumar a ustedes, llamémonos como ustedes quieran, no sé, no la libertad avanza si no querés, pero bueno, queremos ir detrás de este proyecto,
Yo creo que lo que están intentando es perder la menor cantidad de votos posible. Eso es lo que están haciendo. Y después siendo de las suyas, digamos. Seguramente. ¿Por qué? Porque ya hace demasiados años. Patricia Bullrich, por ejemplo. ¿Hace cuántos años que anda dando vuelta? Y bueno, pasó por todos lados. Por todos lados. Y aparte, además fue montonera. Yo nunca le escuché pidiendo perdón y arrepintiéndose de haber sido montonera, que fue una organización violenta que mató ciudadanos argentinos y mató fuerzas de seguridad, etcétera, que ponían bombas debajo de la cama de gente inocente. Fue una época de guerra fratricida, digamos. Bueno, pero falta la otra campana de que también pidan perdón y también paguen por las cosas que hayan hecho. Ella era nada menos que la cuñada de Galimberti, no era una pobrecita, un cuadrito allá al fondo, no. Bueno, solo en un sentido informativo, ya que sacás la conversación, sí. No sé, debería vivir de rodillas pidiendo perdón, porque inclusive aquellos de los cuales formaba parte, sí, también la critican por traidora y por infiltrada. Así sí, que, o sea, es muy, cómo ella sobrevive políticamente a mí siempre me llama la atención. Más allá ¿y por qué no representa a otros intereses que no sean los propios? Los propios y los extranacionales. Eso es, ya nosotros que estamos en el periodismo vimos inclusive sus enclaves a nivel de Israel, a nivel del Partido Demócrata Alemán, en fin, hay igualmente su relación con algunos sectores en Inglaterra. O sea, bueno, lo mismo que el kirchnerismo con el Grupo de Puebla, que donde se ven los intereses de ellos también, llevándonos hacia el socialismo del siglo XXI, famoso de Maduro. Pero bueno, eso ya entraremos en otro terreno, que es la política regional e internacional. De todas maneras, también de los otros sectores tienen sus agrupamientos. Es natural y es normal en la política que unos se aglutinen por un lado y otros se aglutinen por el otro. Sí, hay grupos de poder. El tema es que yo no sé si hay dos lados. Acá el único lado que yo veo diferente es el lado del liberalismo a través de Javier Milei como presidente. Después, lo otro me parece que es siempre una continua negociación entre ellos. Y no están mirando, porque si no, si fuera de otra manera, ¿por qué estamos tan mal nosotros? ¿Por qué cada vez estamos peor? ¿Por qué tenemos tal cantidad de pobres, tal cantidad de indigentes? O sea, hermoso diagnóstico. ¿Y por qué crees vos? Y porque es esto que te estoy diciendo, la cuestión de que durante todos estos años nos estuvieron engañando diciendo no, nosotros somos la alternativa y finalmente no hay ninguna alternativa acá. Por eso te digo, no sé si hay dos lados. Sí hay gente más afín y gente más afín del otro lado también, pero después a la hora de decir no, bueno, cuidémonos y sigamos, ustedes sigan como oposición y nosotros como oficialismo, pero digamos, detrás de escena, pactemos lo que tengamos que pactar para seguir en el poder. Bueno, eso es lo que nos está llevando a nosotros a la ruina total, al desastre. Te hago un dato histórico, sí, tomando en cuenta, pongamos desde el peronismo del 45 a esta parte, sí, 70 años, sí, ¿sí? De lo que fueron gobiernos populistas, como se denominan hoy con frecuencia, solo hubo alrededor de 23 años. El resto fueron golpes militares y gobiernos de derecha. Entonces... Sí, pero yo no soy de derecha. No sé si vos sabías que yo no soy de derecha, soy liberal. Javier Milei tampoco, es libertario. ¿Y dónde se lo pone? ¿Dónde se coloca? Ni de izquierda ni de derecha. A ver, yo te voy a explicar lo siguiente. Sí. Hay un test que se llama el test de Nolan, que nosotros solemos hacer todo para saber en qué lugar del libertarismo nos encontramos, cuán libertarios somos. Pero ahí también se refleja la gente conservadora de derecha y la gente de izquierda a izquierda más extrema, digamos, centro-izquierda a izquierda más extrema. Tenemos desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Claro, es todo un cuestionario donde vos vas diciendo tus ideas políticas, entonces vos te vas ubicando en el diagrama, que es un eje cartesiano. Tenés el eje de la libertad, más libertad, menos libertad, y el eje del Estado, que es más Estado, menos Estado. Bueno, la izquierda y la derecha se ubican en el eje del Estado. Nosotros somos una categoría diferente. Nosotros estamos en el eje de la libertad. O sea, el menos Estado posible y la mayor libertad posible. Esos somos los libertarios. Casi extraterrestres. Sí, señor. Por eso es que de repente llegamos y parecemos una cosa muy diferente.
Más allá de eso, hay muchas ideas de la gente de derecha, no de extrema derecha, porque los de extrema derecha no son liberales, no aman la libertad, Bueno, digamos. el liberalismo siempre Y estuvo hacia utilizan la el derecha. Estado también para eso. Bueno, está bien. El liberalismo original, ¿no? Sí. Aquel de Hobbes, por ejemplo, Sí, el sí. inglés. Locke, sí. Y Locke también, el conductismo y demás. Sí. Bueno, siempre estuvo en lo que hoy, o con esas categorías, se dijo de la derecha, del centro a la derecha. No. ¿Dónde lo pones? Absolutamente, no. Te hablo en El las liberalismo cuando nació en Te el hablo de siglo las categorías de XVII, posguerra, bueno, ¿eh? cuando nació en el siglo XVII, el liberalismo nació como una revolución contra las monarquías absolutistas. Está bien. Era, o sea, lo que el liberalismo quiere es limitar el poder del Estado sobre el individuo. Eso es un núcleo central. Bien. O sea, lo que pasa es que después, cuando el liberalismo ganó las revoluciones americanas, Sí. francesa, pasó el tiempo y se volvió como conservador. ¿En qué sentido? En que permitía al Estado seguir avanzando. Le gustó el poder. Le gustó el poder y permitió que el Estado sea grande de nuevo. Bueno. Por eso nosotros no somos liberales clásicos, nosotros somos libertarios. También el propio... El libertarismo es de hace 100 años nomás. Bueno, pero... Con Rothbard surgió el libertarismo. Bien, pero el propio Milei dice que, no sé, lo encontré por allí en declaraciones diciendo que es un anarco-liberal. Filosóficamente, él lo dice, o sea, el ideal, vos vas hacia algún ideal, algún tipo de... Igual que yo soy cristiana, ¿no? Y mi ideal como maestro es Jesús. Ahora, yo no soy Jesús, yo estoy en proceso tratando de imitarlo y de ir hacia ese lugar. Pero yo soy humana, tengo un montón de errores, de cuestiones que están mal en mi interior, digamos que yo todo el tiempo tengo que estar revisando y corrigiendo. Jesús era Jesús. Para mí que soy creyente. Esto no tiene nada que ver, digamos, con las cuestiones Sí tiene que ver, porque yo te preguntaría... Sí. eh, Por eso te digo, ¿cuánto una de- cosa es el anarcocapitalismo como un ideal filosófico, pero él en la realidad, cuando baja la realidad, él dice, pero acá se necesita un Estado pequeño, un Estado que proteja las libertades individuales, las libertades de cada individuo, los derechos, y la seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que todos puedan transaccionar y no sean avasallados sus derechos. ¿Cuánto de cristiano tiene lo que hoy se llama el libertarismo, por decirlo así? Hay diferentes vertientes del libertarismo. Yo creo que me encuentro más en la vertiente paleolibertaria, que es que considera a la familia, a las creencias religiosas, etcétera, las considera como algo importante, que pertenece al individuo además. O sea, yo no estoy haciendo una política de Estado con mis convicciones religiosas o espirituales. Eso es mío, es como mi libertad de expresión. Es una forma de libertad de expresión para mí, además. Pero después, por supuesto, hay diferentes tipos de libertarismo que van más para el anarcocapitalismo, otros que van más para el liberalismo clásico, se acercan un poco más para allá. O sea, hay diferentes graduaciones, digamos, ¿no? ¿Qué son especie de sectas en sí No mismas? son sectas, son vertientes ideológicas dentro del mismo libertarismo. Por eso se arman grandes debates entre nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a debatir, a explicar por qué mi posición es esta y vos explicar cuál es tu posición. Y tratamos de no pegar a la persona, sino de hablar de las ideas. Por eso estamos tan entrenados por ahí, o sea, todos nos miran, digamos, como nosotros hablamos, debatimos esto, debatimos lo otro, pero es porque estamos entrenados entre nosotros a... Hablar en jerga libertaria. No es jerga. Nosotros tratamos cuestiones muy profundas. Nos interesa cuál es el destino del país, el destino del Estado, si tiene que existir o no, en qué medida tiene que existir, cómo hacemos para limitar su poder sobre que aplasta a los individuos, porque aplasta a los individuos y aplasta a la sociedad en general también. Ahora, Ninfa, Sí. el proceso libertario que estás vivenciando Sí. día a día, ¿es occidental? Sí, es occidental, sí, absolutamente, sí. Sí, Rothbard era norteamericano, sí. Pero ¿por qué dirías que no es occidental? No, porque puede ser un proceso mundial y no necesariamente tiene que tener un enclave, Igual, digamos, en el marco del yo creo que la occidentalismo. libertad,
así como pasó con la yihad en Irán. Todo lo que tenga idea de libertad es universal. El ser humano nació para ser libre, no para tener esclavos ni amos, amos, no para ser obediente a una persona o a un Estado, a un grupo o a la religión del Estado, porque finalmente el Estado se convierte en una religión, sí, en donde si vos osás decir algo ay, no, pero, ay, no sos solidario, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Entendés? ¿Casi estás hablando de Misiones? Sí, por supuesto, Misiones y el país en general también, ¿ves? Ahora, gracias al empuje, a la fuerza que tiene Javier, ahora sí se puede empezar a hablar de los reales problemas que hay y además de cómo el Estado nos está asfixiando. ¿Es cierto que vino Javier a Misiones? Pasó por acá, pasó en un avión cuando se fue a... ¿En un avión? A mí me dijeron helicóptero, ¿puede ser? No era helicóptero, no, yo estuve ahí. En un avioncito pasó a Brasil, iba a una conferencia, sí, y ahí me llamaron y bueno, pero ya eso en marzo del año pasado creo que fue, sí. ¿Y ahí le dijeron vos aquí no entrás? No, al contrario. Yo creo que todo el mundo ahora quiere ver si puede prenderse por el poder oficial en la provincia. No tengo idea de eso, pero me parece que no. Bueno, es un comentario, ¿no? Es un comentario que nos llega desde el punto de vista del rum rum, vamos a ponerlo. Sí, pero los rum runes, viste, acá hay demasiados rum runes, viste. Es como prenderse de cada cosa, sí, de gente que realmente no tiene la llegada que tiene que tener como para saber el dato exacto. Está pasando un equipo de hockey por detrás nuestro. Bueno, y bueno, la campaña está en despliegue, estás andando ya por algunos lugares del interior. ¿Cómo está la estructura? Contame de algunos detalles. Bueno, tenemos 13 localidades en el interior que pudimos rescatar después de todas las idas y venidas, de pelear por nuestro partido, de que la justicia electoral nos impidiera participar. O sea, todavía tenemos ese problema judicial ahí, digamos. O sea, en algún momento se va a conseguir tener partido propio. Seguramente, sí. Esperemos que para las próximas elecciones ya tengamos nuestro partido. Pero, mientras tanto, de alguna manera se aliaron a otra estructura que consiguió. Esas personas vinieron a buscarnos, porque todos ven en nosotros un crecimiento, ven que Javier Milei puede ser presidente, etcétera, y quieren venir a acoplarse. Entonces, bueno, como todos los del interior estaban con sus listas esperando, porque estábamos esperando nuestro partido, hablé con todos y me dijeron, sí, vamos a salir. Por supuesto, somos libertarios y utilizamos esa estructura, pero seguimos siendo libertarios. No es que nosotros somos peronistas ahora o somos de otra vertiente. ¿Qué tiene si alguien es radical, peronista o socialista, digamos, viene a querer porque el partido es de otras personas, no es nuestro, pero esas personas ellos saben cuáles son nuestras ideas. O sea, tienen que estar de acuerdo al menos con eso, ¿no? Como para ¿En la totalidad o en parte? Es que es muy difícil que en parte nosotros seamos socialistas, o sea, salvo que sea una cuestión como por ejemplo un estallido social, que puede provocar un estallido social, que ahí sí hay que de repente mirar a ver cómo se procede y de a poco se va ayornando esa política, como por ejemplo siempre habla Javier con el tema de los planes sociales, ¿no? Hay gente que dice no, hay que echar, Esper por ejemplo, que ahora está con Juntos por el Cambio, de tan liberal que es, dice, no, hay que echar 1 millón de empleados públicos, dice. O sea, ¿qué vas a hacer con toda esa gente en la calle? Bueno, tiene a los 5 minutos un estallido social. Por eso. Aparte, a la gente común hay que ajustarla y hay que reventarla, o hay que ajustar a la casta política. O sea, hay que sacar todo lo que sea negocios, corrupción, o sea, romper eliminar los kioscos del Estado. Todo lo que está enquistado hace tantos años y que hace que la gente no tenga trabajo en lo privado y diga, ay, quiero un contratito. ¿Para qué? Para pucherear toda mi vida, porque así es. O sea, no es que tengo un contrato y me vuelvo millonario, no. Claro, es un proceso difícil, pero alguien lo tiene que empezar, alguien tiene que ser lo suficientemente valiente y ponerse al frente para poder empezar a modificar todo esto y que empezamos a Mientras crecer. rompes una cosa, por poner la palabra romper, tenés que ir construyendo al lado. Por supuesto, así es. Porque si no te quedas sin techo, digamos. Así es, sí.
Bueno, y entonces te quedan todo este tiempo de campaña. Sí. ¿Y qué expectativas tenés respecto de ella? Yo creo que nos va a ir muy bien. Creo que vamos a superar los 2 dígitos seguramente. No, por supuesto, no sé si decirte no vamos a ganar, porque eso es algo Tu que primera presentación fue bastante sencilla y humilde, ¿no? Hace un tiempo atrás, en el 2019. Sí, también igual, pero es casi prácticamente igual que ahora, ¿eh? No es que ahora lo que cambió es la responsabilidad, porque se acerca la gente Y la bueno, imantación que genera la figura de Milei. claro, sí, Bien. sí, porque aparte todos quieren venir a trabajar para Javier. Y nosotros lo repartimos en los mismos grupos que tuvimos en ese año. Y si bien fue humilde, sin conocernos nadie, sacamos 23.000 votos al final de todas las campañas. ¿Qué piensa Milei de Misiones? Si llegaste a pensar, hablar de No pude hablar de eso. Cuando lo vi, me saqué la foto ahora el fin de semana, o sea, fue antes del evento. Hablamos porque tenía mucha tos y todo eso, entonces, ay, pero está con una tos tan terrible, que es eso, sí, parece que me enfrié, no sé qué. Bueno, hablamos así, ¿por qué? Porque él es como que se descontractura un poco también cuando está entre amigos, así, porque estaba Lilia, estaba yo ahí y no había Sí, más parece gente. que siempre anda con los pelos parados. ¿viste? Porque es mucha la exigencia que tiene. Y No digo, y en estado de combate permanente. Sí, sí, tal cual. Lo Igual, hemos bueno, a visto mí me pasa algo parecido también, pero bueno, es como que es nuestra posición. Nosotros vinimos acá a pelear la batalla cultural y realmente la estamos peleando. Y es agotadora y por ahí, bueno, uno necesita desconectarse Hay un un poco. favor, digamos, hay un viento a favor de la batalla cultural porque se viene ya desde hace varios años, por lo menos yo lo noto, derechizando, digamos, la cultura. Liberalizando, diría yo. Bueno, derechizando es otra cosa. Bueno. La derecha es otra cuestión. Está bien. Yo lo La uso. derecha quiere utilizar por ejemplo, yo digo, Ya yo me lo en esto, contaste. en esto no estoy de acuerdo con la derecha, por ejemplo. Nosotros consideramos que el individuo es libre en sus decisiones, más todas aquellas que tengan que ver con su vida privada. La derecha conservadora todavía piensa que puede utilizar el Estado para obligarte a vos a hacer determinadas cuestiones que vos lo vas a hacer de la misma manera si vos querés en tu casa o donde sea. ¿Entendés? O sea, las cuestiones privadas que no perjudiquen a un tercero no están penadas por la ley. Me haces acordar una vieja frase, pero hace muchísimos años, que dice: mi libertad comienza donde termina la del otro. ¿Te acordás de aquella Sí, claro, sí, y al revés, ¿no? Sí. frase? O comienza. Aparte, la Constitución misma dice que las acciones privadas de los hombres le competen solamente a ellos, o sea, Claro. son privadas, son consensuadas, obviamente, ninguna, o sea, no es mi acción privada y violento algo, o a una persona, o no. Eso ya es un delito. Pienso en lo que toda la vida nosotros aprendimos sobre el rol del Estado en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad. Eso también es sujeto de implosión, explosión, no sé, No. dentro de lo que es la A ver, cultura libertaria. Nosotros lo que consideramos es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién se encarga de la educación en la provincia? Bueno, el Estado provincial, porque hubo una decisión allá lejos de transferir la educación pública a las ¿Y me provincias. querés decir para qué existe el gigantesco Ministerio de Educación Nacional? Más que para crear manuales de adoctrinamiento y dar líneas sobre cómo tienen que pensar los ciudadanos argentinos y cómo desde chiquititos cómo hay que educarlos. Bueno, en ese sentido hay numerosas, digamos, numerosos entes, universidades, colegios todavía nacionales. Bueno, pero las universidades O sea, también tiene son una- un gran negocio de los políticos. Si vos sacás el promedio Las de universidades cuánto... privadas, por ejemplo. A ver, las universidades privadas están cobrando una cuota, pero las universidades públicas, cada estudiante universitario nos sale un fangote de guita. Un fangote de guita. ¿Cuán efectivas son? ¿Cuánta gente se recibe realmente en las universidades públicas? Muy poca gente. Bueno, pero no le podés prohibir a un pibe... Nadie prohíbe nada a nadie. Bueno, pero si ingresa,
porque tiene capacidad, porque quiere recibirse, porque quiere superarse, aunque... Pero por lo general las clases más humildes no son las que pueden acceder con facilidad a una carrera Y universitaria. bueno, ¿qué haces? ¿La limitás o le ayudás? Nosotros lo que queremos hacer es subsidiar la demanda, es decir, si la sociedad quiere educación, ya sea pública o privada que sea realmente privada, no de gestión privada. Claro, que le da el sueldo el Estado para que paguen a los maestros. Bancátela, querés competir, entrar al mercado y bancate. Sí ofrece aquellos programas que vos quieras ofrecer, tecnológicos, de oficios, de educación financiera, o sea, otro tipo de educación que necesita el mundo ahora para que los jóvenes puedan insertarse fácilmente, programación, lo que quieras. Pero eso lo puede hacer el Estado también. No lo puede hacer el Estado. ¿Por qué no puede haber una a escuela ver pública? Si los niños de 10 años no comprenden, vos no sé, ¿escuchaste el informe? Que los niños de 10 años no comprenden no pueden comprender un texto. Bueno, pero y que acá, ahora además se le eso, deja pasar de grado. Bueno, pero eso no está bien. Vamos a concordar en eso. Entonces decime cómo vas a poder modificar eso. Si los políticos quieren que pasen de grado y sean burros y lleguen a quinto año Ninfa, sin ninguna formación para ir a la universidad. Yo no sé cuál ha sido tu formación. La mía ha sido en la escuela pública toda la vida. Y ha sido una muy buena formación. Bueno, pero había una época en que la escuela pública era una escuela de calidad. Educaba muy bien. Educaba muy bien y no se metía. Ha formado profesionales de altísimo nivel, inclusive descollando en el mundo. Pero ya no, hace mucho tiempo. Bueno, entonces acá ha habido algo que no tiene nada que ver, digamos, con el concepto. La política se metió el Estado a adoctrinar gente y eso es lo que les interesa. Pero ¿Para qué? Para poder seguir manteniéndose. Sí, y el robo o sea, son gigantescos los presupuestos del Ministerio de Educación. Y cada vez tenemos peor educación. Los chicos de 10 años no saben leer. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pasa en Misiones. Los chicos de quinto año, ya que me hablas de la universidad, sí no saben. Entran a la universidad, ¿sabes para qué? Para fracasar, porque ni siquiera pueden comprender lo que están leyendo. Entonces, está muy mal todo lo que se está haciendo. Entonces la estructura de la educación pública necesita una observación profunda. Fracasó. Bueno, pero fracasó. Va a haber la necesidad siempre, porque no todos van a poder pagar una escuela privada. A ver, por eso la solución liberal que ya Hayek en su momento ya dio la solución, que es sobre el total que se gasta en educación, dividirlo por la cantidad de alumnos, por niveles, etcétera, y destinar lo que ese alumno gasta de educación y subsidiarle directamente, dárselo a los padres para la educación. Son bonos escolares. Ah, bien. Entonces, las escuelas, tanto las públicas... becas. Yo fui un hombre becado, un niño becado. Pero déjame terminar el concepto liberal. Sí. Las escuelas, tanto públicas como privadas, pero privadas de verdad, no privadas subsidiadas. Que el que quiera mandar a la escuela pública lo manda. Y al privado lo mande, pero que pague él. Que paguen la matrícula y todo con el dinero que no se le da al Ministerio de Educación, en donde va quedando el dinero y llegan 2 mangos al final. Y los docentes mal pagos y todo eso, sino que vaya directamente al alumno. Y sea el mercado de alumnos el que decida y diga, no, yo quiero ir a esta escuela técnica porque es la mejor, o a esta escuela tecnológica porque es la mejor. Entonces todas las escuelas van a tener que aumentar su calidad educativa. ¿Qué tema Porque eso significará... Va a generar competencia. ¿Sabes lo que? Yo creo que la complican demasiado, digamos, en el esfuerzo de generar un nuevo discurso político. Lo que estás proponiendo es la reforma del Estado, lisa y llanamente. Bueno, sí, pero me estás preguntando en educación qué proponemos. Sí, en el caso de educación es esto, puesto de otro modo, entonces, pero... la persona humilde de la villa no tiene que mandar a la escuelita de la vuelta, si es que esa escuelita no es realmente de una muy buena calidad educativa y esa persona quiere la movilidad social, necesita ser educado, pero educado de verdad como para... porque esa persona tiene tanta capacidad como cualquier otro niño de la también clase hay que media. darle de comer al chico de la villa, ¿no? Para que su cerebro tenga la capacidad de adecuarse, adaptar y comprender. Es que se le está dando... A ver, en este son estado muchas presente, cositas. Bueno, son muchas cositas, pero hay solución para cada una de esas cuestiones. Sí. O sea, el mejor plan social es un empleo digno. Empezamos por ahí. Que coma en su casa. Que coma en su casa, no en los comedores.
Es indignante, es humillante eso. Las familias tienen que poder sentarse en su mesa, Eso aunque es sean peronista, humildes. ¿sabías? No soy peronista. No, pero No. ese discurso forma parte lejanamente ya. Lejanamente, porque los peronistas son los que propugnan los comedores escolares, No, los comedores... no necesariamente es así. Eso es una tal vez degeneración de época, pero... Eso es humillar a la gente. No, o sea, está bien, se le da porque bueno, no hay otra manera. Te hablaba Pero de dar trabajo y que el padre de familia esté en la mesa. Trabajo genuino, Sí. no trabajo en el Estado. Si bien, así como estamos, no se va a tocar eso. Bueno, en ese caso ya estamos entrando a otro tópico y esta conversación puede durar Horas. 3 horas, 4. Sí, De todas sí, maneras, aspiro a poder tener una nueva charla contigo y a lo mejor hablar de la producción del trabajo en Misiones. ¿Cómo no? Hoy tomamos esta andarivel de hablar un poquito de la educación y son tantas las necesidades o tanto se ha descompuesto, Sí. digamos, el conjunto de la sociedad en diversos ítems que es inabarcable y no se puede hacer a frases hechas, eslogan No, esto está amigables. pensado. No. Este- Eso ya tuvimos mucho de eslogan amigables Sí. o de votar fulanito. Yo siempre me da mucha gracia. Se están cayendo los afiches solos. Sí, en esta porque casa. ponen el nombre y yo digo, pero ¿qué me propones? ¿Y las ¿Quién ideas sos? dónde están? ¿Cuáles son tus ideas? Claro. No, es fulanita de tal y un jingle pegajoso. Entonces, qué idiotas que son los ciudadanos. Por el jingle pegajoso me van a votar. No es así. O La sea, verdad empiecen que- a respetar a los votantes, empiecen a respetar a los pagadores de impuestos, que todos los políticos son empleados de los pagadores de impuestos. Escuchándote, yo sé que de algún modo tenés algún emparentamiento con los medios de comunicación y estoy escribiendo respecto de esos jingles de campaña hasta estúpidos y aborrecibles. Absolutamente. Bueno, Nos siguen menospreciando, nos siguen subestimando. Rifa, gracias por tu amabilidad, por tu Gracias predisposición. a vos, Aníbal. Y Alcides. Así es. Por Dios. ¿Era algún héroe griego? Era. Alcides, Aníbal, te dije, bueno, Sí. perdón. Alcides. En realidad viene de Alcibíades, que era Sí. un general ateniense. Ateniense, claro, griego, sí te dije. Sí. Este, El otro también fue de la un famosa general guerra del Peloponeso. del Peloponeso, sí, y bueno, y Aníbal también, de Cartago. Sí. Sí. Bueno, entonces, dentro de esto de dicharachero, te agradezco nuevamente y esperemos tener otra nueva entrevista en algún interreño de tu campaña. Cuando gustes, Alcides. Gracias. Gracias a vos. Hasta otro momento de entrevistas, como ustedes ya saben, hacemos para que se enteren de algunas menudencias de las cuestiones políticas y otros temas. Gracias.